La palabra del Señor nos dice en Deuteronomio 17, verso 4 en adelante, Dios nos dice que era lo que el hombre no podía hacer luego de que Dios le entregara un ministerio, para decirlo de esta manera. La palabra del Señor nos muestra y nos revela que el hombre podía ver en este lugar donde Dios le envió, donde Dios le abrió puertas al hombre, para que el hombre viviese con su familia y para que el hombre allí hiciese la voluntad del Señor. La palabra del Señor nos dice que Dios nos dice, cuando empieces a vivir en las ciudades que el Señor tu Dios te da, podría suceder que un hombre o una mujer del pueblo haga algo malo a los ojos del Señor tu Dios y desobedezca al pacto. Hay un pacto que Dios hizo con el hombre. Cuando Dios le llamó, cuando Dios le lavó, cuando Dios le limpió y Dios le entregó un ministerio. Dios es un 100% espíritu. El pacto que Dios hizo con el hombre fue espiritual. El hombre está llamado a obedecer lo que dice Dios. Todo lo que Dios le dice al hombre es espiritual. Todo lo que el hombre tiene que hacer y debe de hacer para el Señor es espiritual. Dios nos dice que puede que aquel ser humano que Dios le entregó un ministerio se encuentre con esta situación. Voy a estar dando un ejemplo en cuanto a algún ministerio de algún adorador, o puede ser un sacerdocio. Veamos el detalle que nos da el Señor a través de esta porción de la palabra. Él dice, puede que te encuentres con esta situación. Dios no tan solo le dice, puede que te encuentres con esta situación, sino que Dios le da la solución. ¿Qué sucede si el ser humano aparta su mirada del Señor? Lo que viniera a suceder o lo que sucedería sería que el ser humano no se iba a dar cuenta o no se daría cuenta de lo que Dios le está hablando a través de su palabra. Por esto el hombre que Dios le entrega un ministerio debe de mantenerse como Dios le llama, separado para Él. Dios dice que separado de Él nada podemos hacer. Dios le habla al espíritu del hombre. Dios, recordemos, lo voy a decir una vez más, no es hombre. Él es espíritu. Y Dios nos da un ejemplo de lo que aquel ser humano al cual Dios le entregó un ministerio podía haber en aquel lugar o en este lugar que Dios le entregó. Dios le da un ejemplo y le da una solución. Por ejemplo, dice el Señor, podría ser que sirviera a otros dioses o rindiera culto al sol, a la luna o a alguna estrella, es decir, a las fuerzas del cielo, lo cual he prohibido terminantemente. ¿A qué se refiere el Señor cuando nos dice que, por ejemplo, podía hacer que sirviera a otros dioses? A otros dioses. ¿Cómo el hombre sirve a otros dioses? ¿Cómo el hombre, el sacerdote o el levita que trabaja para Dios puede inclinar su corazón o puede servir inclinando su corazón a otros dioses? Es poniendo su mirada en lo que Dios le está diciendo que no puede poner su mirada. Es poniendo su mirada al mundo.
Ahora voy a estar dando algunos detalles del simbolismo del sol y la luna. El sol y la luna y las estrellas son simbolismo a los gobernantes y líderes terrenales de diversos rangos. Cuando Satanás se levantó en contra de Dios, él fue arrojado por las piedras de fuego, nos dice la palabra, con sus contrataciones. A esto es que se refiere el Señor cuando nos dice y nos da ejemplos del hombre, el cual él dice a través de esta porción de la palabra que te puedes encontrar. Dios nos dice, puede que te encuentres con esta situación. Puede que te encuentres con esta situación. Por ejemplo, lo voy a volver a leer. Podría ser que sirviera a otros dioses. Decía, el sol y la luna y las estrellas son simbolismo de gobernantes y líderes terrenales de diversos rangos. Dios nos está hablando de los seres que él derribó por tierra. Dios nos está hablando de Satanás y sus contrataciones. Ahora, debemos recordar que Satanás es espíritu. Debemos de recordar que la palabra del Señor es espíritu. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa cuando el hombre inclina su corazón al sol y a la luna? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede cuando el hombre hace lo que Dios le dijo que no haga? El ser humano adora a estos seres que fueron derribados por tierra. El enemigo de las almas le va a presentar esta situación al hombre en medio de objetos. Cuando el ser humano pone su vista en objetos, cuando el ser humano le prepara un altar al Señor, en este caso, cuando el adorador o el sacerdote prepara un altar para el Señor y en este altar presenta o introduce el sol, la luna y las estrellas, introduce luces, colores, el hombre está inclinando su corazón al sol y a la luna. Este adorador que preparó este altar con todo lo que Dios le dijo que no podía hacer. ¿Qué, lo voy a volver a repetir, estaría haciendo el hombre? Estaría inclinando su corazón a líderes terrenales de diversos rangos que ya Dios arrojó, que ya Dios desgarró del reino, de su reino. Él los sacó. Maravilloso es el Señor. Dios nos dice que Él le prohibió terminantemente al hombre que Él llamó a trabajar en su obra, acercarse o tocar todo esto que nos muestra Deuteronomio 17, verso 3. Dios nos está hablando en esta porción de la palabra de seres que fueron derribados. ¿Qué seres son estos? Satanás y sus contrataciones. Dios le dice al hombre que cuide su vista, que cuide su corazón. Dios le dice al hombre que se cuide. Para el hombre trabajar para Dios, necesita hacerlo en el espíritu. De otra manera, el hombre trabajando bajo sus propios deseos y pensamientos, el hombre trabaja para Satanás. Dios le dice, ten cuidado.
Dios nos da ejemplos